Ya. Bueno, ante todo, buenos días y gracias sobre todo a la Asociación de Estudiantes de Matemática de la Politécnica Nacional, que son quienes organizaron de algún modo esto, comenzando por los conversatorios que hicieron y a partir de eso surgió la duda de algunos estudiantes que querían aprender un poquito de estas cosas. Eh, bueno, también hicieron toda la publicidad, por eso están todos ustedes acá. Eh, lo primero, la idea del curso es más bien sobre la parte como más matemática del asunto, ¿no? O sea, vamos a aprender un poquito de teoría de números, que en principio, bueno, depende de cada uno qué tanto haya ya visto de esto, pero es aritmética modular, congruencias, etcétera. Y una aplicación bonita de eso, que es un método de criptografía, que es el algoritmo RSA, que es un método muy usado. Igual a la par vamos a ir viendo nociones básicas de qué es la criptografía y por dónde va todo eso. Eh, una parte también es que esto va a ser como de algún modo, un piloto para tal vez hacer más cursos luego un poco más largos o más, no sé si, comillas, más serios, en el sentido de que ya que les den un certificado y lo que sea, por ejemplo, vamos a hacer, aún no tenemos una fecha, pero una pequeña escuelita con cursos cortos de temas de combinatoria, álgebra y geometría algebraica. Eso ya son un poco más avanzados para la gente que les interesa eso. Igual con la ASO de Mate, ellos van a encargarse de la publicidad y todas las cosas. Aún no tenemos la fecha fija, pero ya estamos en eso. Bueno, comenzamos como creo que les interesa más ver lo que voy a hacer que verme a mí. Vamos a comenzar a compartir la pantalla. Ya. Lo primero, todos ven bien, ¿verdad? No hay algún problema ahí. Creo que Sí se ve. Creo que está bastante claro. Ya. ¿Todos entienden la primera frase? No. Espero. No. No, ya, está muy bien. Bueno, justo porque, ¿qué es lo que vamos a aprender y qué no? Lo que vamos a aprender, lo que sí vamos a aprender en este cursito, son entender conceptos básicos de criptografía, sobre todo dentro de eso lo considero lo más importante, aparte de, obviamente, ya la parte que es programar, que eso no vamos a hacer mucho, porque igual hacía falta verificar 3 requisitos distintos y todo eso. Vamos a saber cuál es la diferencia entre codificar, encriptar y validar, en el sentido de validar la identidad de las personas, como en lo que llaman las firmas digitales. Y básicamente hacer ejemplitos de cada cosa. Y en cuanto a la parte más matemática, vamos a aprender algo de aritmética modular, que es sumar en otro sistema de numeración en cierto modo. ¿Ya? Que en el fondo, todos nosotros ya sabíamos todo eso antes de saber contar y sumar en los enteros. Vamos a resolver ecuaciones lineales diofánticas y congruencias lineales. Ahí dice lineales siempre, porque son las un tanto más simples. Y vamos a entender el modelo de encriptación RSA, incluidas fortalezas y debilidades de ese modelo, en cierto modo. Llamo fortalezas y debilidades, entre comillas, porque las debilidades no son del algoritmo en sí, sino de la forma en la que se le implanta, se le implementa. Es decir, ese algoritmo depende de un par de numeritos y básicamente si escogen los números o uno muy pequeño o los dos muy pegados, el algoritmo no es seguro. Entonces, solo no hay que ser muy inmenso y hay que hacerlo bien. Lo que no vamos a aprender en este curso, este es como en inglés se llama disclaimer,
En español se dice descarga de responsabilidades, aparentemente. No, lo que no vamos a aprender en este curso, hackear cuentas de correo o hacernos ricos comprando bitcoins o no importa alguna otra moneda electrónica. Tampoco vamos a hacer tanta cosa de teoría de números como para llegar a demostrar la conjetura de Goldbach o de los primos gemelos o cosas de esas. ¿Sí? Esta es una cuestión básica para que tal vez entiendan de qué se trata eso, pero no para resolver. Igual, son problemas que están abiertos desde hace siglos, ¿no? Tampoco vamos a poder directamente romper toda la seguridad de transacciones en línea ni ser expertos en seguridad informática. ¿Ok? Bueno, eso para que ustedes tengan la idea. Ahora, ¿cuál es la relación entre la matemática más bien pura y la criptografía? La idea es la siguiente. Creo que esto, bueno, sí, por esta vez voy a como reescribir, sí, porque esto tenía escrito, pero en letra horrible. Ya. ¿Cuál es la idea básica de todo esto de encriptar y de codificar, etcétera, etcétera? La idea es que tenemos un mensaje que va a ser enviado de una persona A a una persona B. ¿Sí? Lo primero es que la idea es que el mensaje queremos que sea seguro. Es decir, si alguien en medio intenta cortar, intenta llegar aquí, aparece una persona C y encuentra. Si aquí ve el mensaje, acá pasa el mensaje, sigue siendo el mensaje M y el mismo mensaje M llega acá. Si hay una tercera persona C que intercepta el mensaje, si el mensaje está tal como aparece originalmente, ya, la persona C puede hacer todo lo que quiera con eso. O sea, si es su clave del cajero de banco, se la lleva y puede sacar el dinero con eso, o su clave del correo electrónico puede entrar a su correo y hacer cualquier cosa a partir de ahí. Etcétera, etcétera. Ya. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que ese mensaje, lo primero que debe pasar es entonces que debe estar codificado y luego encriptado. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de cuál es la diferencia entre esas cosas. ¿Sí? El mensaje debe ser transmitido de forma segura y de forma que sea verificable. ¿No? Entonces hay tres nociones que ustedes que vamos a tener en mente, que esto les voy más bien a copiar. Acá estaba tratando de hacer unos apuntes bonitos. Vamos a hacerlo de la forma más fácil. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Acá. Ya. Bueno. La forma en la que voy a tratar de avanzar la mayoría de estas cosas va a ser más o menos así. Entonces voy a irles copiando un texto y explicándoles aquí el texto y escribiendo cualquier nota a un costado. ¿Sí? Así, digamos, no perdemos mucho tiempo en que yo escriba todo el texto y tampoco avanzo demasiado rápido como básicamente lo mismo que solo leer. Así que creo espero que así funcione bien. Si no, ahí vamos hablando y tal vez cambiamos un poquito. Bueno, lo primero, tenemos tres nociones. Codificar, encriptar, que a veces le dicen cifrar también, y verificar identidad, que le dicen también hashing en inglés. Bueno, las nociones es, para codificar, eso siempre hacemos, ¿sí? De hecho, solo escribir un mensaje es codificar, porque codificar algo, o sea, si lo que yo estoy hablando ahorita, a ustedes les llega por un medio el mensaje, que es el medio como auditivo, en cierto modo, de forma oral.
Pero si ustedes escriben, transcriben lo que estoy haciendo, están codificando mi mensaje. De manera que otro que sea más fácil de leer o sí, de obtener los datos para una persona que sabe leer. Entonces, en ese caso, el codificar lo que busca es transmitir un mensaje de forma que sea simple para leer, digamos, para obtenerlo, ¿sí? Entonces se transforma un mensaje para poder enviar y debe existir una forma sencilla de obtener el mensaje original a partir del mensaje codificado. Para codificar vamos a necesitar, entonces, esto voy a escribirlo acá a un costadito, vamos a necesitar en el fondo una función invertible, es decir, vamos a tener acá, siempre vamos a tener un conjunto posible de mensajes, un conjunto posible de cosas codificadas y un conjunto posible de intentos de decodificación, ¿sí? Entonces, digamos, aquí, para codificar, no estoy seguro sí creo que esa es la buena palabra en español. Entonces, aquí tendríamos como que una función C y aquí una función D. C de codificar, D de decodificar. Entonces, acá tenemos un mensaje que se va a enviar a, no, a C de M. Y luego se va a enviar a por D hacia D de C de M. ¿Y qué es lo que esperaríamos? ¿Qué debería pasar? ¿Sí? Este de aquí es el mensaje original. Este es el mensaje codificado. Es decir, por poner un ejemplo bien simple, les digo una palabra en español, casa, acá le traduzco a inglés, que supongo que más o menos la mayoría de ustedes conocen. Casa en inglés, house, ya. Y traduzco acá. Este sería pasar por un diccionario de español e inglés. Este sería pasar por un diccionario de inglés a español. Paso de house. Espero volver al mensaje original que decía casa. ¿Sí? Eso tiene un misterio. En principio no hay mucho. ¿Sí? Lo importante, lo único importante aquí es que este mensaje M tiene que ser el mismo que el original. O sea, si mis diccionarios están bien, todo funciona bonito, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es justamente que la función C sea invertible, ¿sí? Necesitamos una función invertible y una inversa conocida o fácil de calcular. En este caso, en el ejemplo simple que les digo, de casa pasar a house, regresar yo les envío a ustedes el mensaje. En lugar de decirles casa, les digo house. No hay mucho problema. Casi todos, imagino que tomaron un cursito sencillo de inglés algún rato y aprendieron que house es casa y que casa es house. Básicamente, y hay como una biyección ahí casi. ¿Sí? Ahora, si alguien medio tiene idea, ¿cómo se dice casa en quichua o quechua? ¿Hay alguien que pueda hablar? Si tiene, perdón. Huasi. Huasi, ¿sí? Si yo escribo Huasi, en cambio, ya suena un poquito más como encriptado, en cierto modo. ¿Por qué? Porque ahora solo Rubén sabía, ¿sí? O una que otra persona más. Entonces ya es una palabra un poco más, digamos, una forma un poquito más rebuscada de enviar las cosas, ¿sí? Pero de todos modos, en principio, funciona igual. O sea, estoy traduciendo de un idioma a otro y puedo regresar. Con que ustedes tengan un diccionario o al Rubén al lado, ustedes van a saber, ¿sí? Entonces, la idea de codificar es esto, siempre, simplemente escribir un mensaje con una función inversa que sea tan fácil de calcular de ida y de vuelta, ¿no? Que sea sencilla de obtener. Otro ejemplo simple de codificación es escribir en binario un número. Sí, digamos, en principio es
tedioso el hacer las cuentitas si uno quisiera hacer a mano. Dividir para 2, dividir para 2, dividir para 2 y escribir los residuos. Eso funciona. Y es una forma sencilla. Y para regresar de lo que está en binario, simplemente, por ejemplo, digamos, un ejemplito. 35, escribirlo, pasarlo a binario. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, el algoritmo simple es dividir para 2, dividir para 2, dividir para 2 y escribir los residuos, que es lo mismo que decir, en el fondo acá vamos viendo las potencias de 2. Esto es 1 por 2 a la quinta, eso es 32, más 0 por 2 a la cuarta, más 0 por 2 al cubo, más 0 por 2 al cuadrado, creo que voy bien, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. ¿Sí está bien escrito el 35? Sí creo, ¿no? 32, 34, 35. Sí, está bien. Ya, y entonces lo que decimos es que en binario, entonces el 35 se escribe como 1, 0, 0, 1, 1, ¿sí? 35 en binario. Se escribe así. ¿Por qué esto es solo codificar y no es encriptar? Que ya vamos a ver luego. ¿Cómo regreso? Bueno, regresar está bien fácil. Hago justamente lo contrario. O sea, por ejemplo, si tengo una sucesión como un 1, 0, 1, 1, 0, 1, y esto está en base 2. Quiero regresar al número original. Lo único que hacemos es, bueno, es más fácil hacer de derecha a izquierda. Entonces, de derecha a izquierda es 1 por 2 a la 0, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 3. En cada posición vamos viendo. Es decir, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. ¿Sí? 0 por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 5. Y entonces hasta aquí tenemos 32 y 8, 40, 42, no, 44, 45 creo, ¿no? Voy a leer si hay preguntas del chat. Falta un 0 en el de arriba. Sí, en el 35 faltó un 0 nada más. Ah, sí, sí, sí. O sea, está bien escrito arriba y abajo me comí un 0. Gracias. Ya. Gracias por las observaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es solo codificar. Simplemente tenemos una forma fácil de cambiar de decimal a binario y una forma fácil y conocida, sobre todo, de regresar, de pasar de binario a decimal. ¿Sí? Vamos a hablar de qué es encriptar. ¿Sí? En el fondo, hoy solo va a ser como una introducción bien breve sobre estos temas. Luego ya en cada clase vamos a centrarnos en cada una de estas. O sea, la semana siguiente hablar bastante de codificar, la semana siguiente hablar bastante de encriptar, la siguiente hablar de la forma de validación, la siguiente tratar el algoritmo RSA, que es el que más nos interesa. Y a la vez vamos a ir avanzando con la parte de teoría de números, que espero a partir de esto van a ver el por qué es interesante usar. Bueno, la otra parte es, en cambio, esto es codificar. Ahora, en cambio, veamos qué es encriptar. Encriptar o cifrar es transformar un mensaje para mantenerlo de forma segura y enviarlo también. ¿Sí? Sobre todo, que se lo envíe de forma segura en el sentido de que si ahora tengo una persona que obstruye mi mensaje, ¿sí? Yo quiero que el mensaje no lo pueda decir, no lo obtenga tan directamente. Es decir, que por más que él tenga, o ella, tenga el objeto como tal, ¿sí? Tenga acceso a lo que yo envié, no sepa qué es lo que yo envié. Ejemplo
digamos, simplón para que todo el mundo entienda, aunque suene feo lo que sea, ¿cuándo y si ustedes querían copiar en un examen o hacer copiar a un amigo? Bueno, al final, asunto de cada uno, ¿ya? Usualmente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, si está al ladito, les alcanza a copiar, y si no, lo típico que hacían era escribir la respuesta, yo qué sé, en el borrador, en la regla o lo que sea, y pasarles ahí, ¿sí? Y eso todo el mundo ha visto. Si no lo han hecho ustedes, que, bueno, yo no lo he hecho, pero mis compañeros al lado hacían eso. Y era clarito. Pero bueno, pasaba medio oculto. ¿Por qué? Porque ellos pasaban el borrador. Si el profesor les quita el borrador, tal vez no ve mucho. O sea, ve puro grabatos y no entienden dónde está la respuesta a la pregunta y le deja que le preste el borrador al de al lado. ¿Sí? Pero si ustedes ya saben dónde está oculto el mensaje, el que recibe el borrador sí puede ver. ¿Sí? Obviamente va a depender de la técnica que usen, etcétera, etcétera. Ya. Otra vez, ese no es el punto ni lo que quiero enseñarles, ¿no? A que sepan cómo trampear en un examen. No, esa no es la idea. Bueno, pero la idea aquí es entender qué significa encriptar entonces. Es pasar el mensaje, pero de forma segura. O sea, si alguien quiere cortar el mensaje, va a obtener otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Para obtener el mensaje original, necesitamos conocer una clave, ¿sí? Eso vamos a hablar con más detalle luego. Para encriptar necesitamos una función invertible, entonces, pero cuya inversa sea difícil de calcular. Es decir, para encriptar es la misma idea. Encriptar. Tenemos conjunto de mensajes codificados, conjunto de posibles mensajes de vuelta. Y queremos la misma historia. Mensaje, le aplicamos una función E de encriptar. Y acá le aplicamos una función D de desencriptar. Entonces aquí estamos en E de M. Y aquí estamos en D de E de M. Entonces, obviamente esperamos la misma historia, que este sea el mismo que el mensaje original. Lo que queremos entonces es buscar una función biyectiva, pero tal que aún, digamos, sí, básicamente D existe, es una función, la inversa de E, pero es difícil de obtener. Y hay varios tipos de encriptación. Esto vamos a hablar con más detalle luego. Pero en principio les puedo adelantar que hay dos tipos más o menos básicos en los que podemos dividir una forma de encriptar. La una es enviar a todo el mundo, que todo el mundo conozca mi función E. Entonces todo el mundo sabe cómo encriptar. Pero yo me guardo mi función D, que es para desencriptar. Y hay otro tipo de claves de algoritmos de encriptación en los que solo comparto con una que otra persona, tanto mi E como mi D. Lo que suelo decir, y como para entenderlo en ejemplos, digamos, más terrenales, entre comillas, sin meternos en cuestiones matemáticas y cosas así. Encriptar, la criptografía viene de la palabra cripta, que es como ocultar en una cueva. Digamos, cada uno tiene su cueva, no es una cueva, su casa. La forma de asegurar cosas en su casa, bueno, normalmente es con la cerradura de la puerta. En Ecuador le llamamos chapa, igual que a los policías. Ustedes verán por qué. Bueno, el encriptar, entonces, la diferencia entre los dos tipos de formas de encriptar es la diferencia entre los dos tipos de cerradura que hay, básicamente. O sea, más allá de
de cuestiones de seguridad, cerraduras más electrónicas y cosas de esas, pensemos en las cerraduras antiguas, igual las electrónicas vienen a ser un caso particular. Pero hay básicamente dos tipos de chapas de cerraduras. Una que es la que usualmente ustedes ponen o tienen en la entrada de una casa, que es una cerradura en la cual, tanto para asegurar como para desasegurar, para abrir, necesitan la llave. ¿Sí? Esa es la parecida a lo que acá se va a llamar clave privada. ¿Sí? Tanto para encriptar y desencriptar. Usamos la misma llave. Usa una llave. Clave. Bueno, eso también es. Eso les voy a hablar luego justo. Una clave. En inglés, de hecho, tanto clave como llave en ese contexto se llama key. Entonces, por eso a ratos digo llave también. Y porque en el ejemplo es llave. O sea, en inglés de hecho se dice una llave privada y llave pública. Y de clave pública va a ser como la puerta de un baño o de una habitación, de un cuarto. Donde para encriptar encriptar sin la llave, o sea, tienen un botoncito, o todo el mundo conoce la clave, de algún modo, con clave conocida por todo el mundo. Es decir, todo el mundo conoce cómo asegurar la puerta de una habitación. Hay unas que tienen un botoncito, otras no sé, un pequeño gadget. Una pequeña, la cerradura es girarle o pasar un pistillo, o yo qué sé. Pero encriptar es fácil. O sea, el asegurar es fácil, pero la clave para desencriptar es privada. O sea, esto yo me lo guardo y tal vez le doy a 2 o 3 personas de mi confianza, le doy la llave de mi habitación, ¿ya? Pero no tiene todo el mundo. Todo el mundo sabe cómo cerrar la puerta, no todo el mundo sabe cómo abrirla. La clave privada, yo debo dar las instrucciones tanto para abrir como para cerrar. ¿Sí? Bueno, esto, como les digo, vamos a hablar con más detalle luego. Y vamos al tercer punto, que también a veces suelen confundirse, que a ratos, al inicio yo no pensaba en hablar directamente de esto, pero de una vez. Es validar identidad o hashing, que es, o les llaman ver las firmas electrónicas también. ¿Sí? En el fondo lo que se hace es transformar un mensaje a un mensaje normalmente más corto. Y no, igual un mensaje, perdón. Transformar un mensaje a otro usualmente más corto y lo envían como una firma para verificar. En general, no hay forma de obtener el mensaje original porque la firma pueda que sea la misma para dos cosas distintas. O sea, puede que estemos de algún modo usando los mismos ejemplos, como dos personas pueda que tengan la misma firma. O sea, esperamos que no, pero puede darse. ¿Sí? Veamos. Voy a aumentarles la otra parte. Un poco más de ejemplos para que tengan, espero, más claro. Entonces, los ejemplos simples, ¿sí? Resumiendo.
para codificar, escribir cualquier cosa es codificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo, casi, digamos, salvo algunas personas que no han ido a la escuela y los niños pequeños que aún no han ido a la escuela, que aún no aprenden a leer, prácticamente todo el mundo sabe cómo descifrar el mensaje, ¿sí? O incluso si se cambia de un idioma a otro, mientras el otro idioma no sea un idioma como un poco más de menos acceso. Digamos, traducir al inglés es solo codificar, no es encriptar. Traducir tal vez a ruso, a chino, a quichua, puede ser un poquito más cerca del encriptar, pero tampoco es tanto porque toda la gente que habla esos idiomas va a entender de forma más simple. Los sistemas de numeración son una forma simple de codificar. El código ASCII, que es con el que se maneja la computadora, por ejemplo, bueno, ahora ya en todo lado es fácil poner las tildes y eso. Antes tenían que aplastar Alt 126, Alt 135 y cosas así para que aparezcan los símbolos un poco más extraños. Y el otro ejemplo bastante conocido, que también a veces usaban para pasar respuestas en las pruebas. El código Morse. Igual es código. O sea, hay una tabla que básicamente todo el mundo puede abrirla y verla, a partir de la cual uno podría, entrenándose un poquito, leer el código Morse de forma más o menos sencilla. Sí. Entonces, esos son códigos, no es necesariamente forma de encriptar. Obviamente, todos los códigos, si uno no conoce el cómo regresar, de algún modo se vuelve una forma de una pequeña encriptación para quien no conoce el código, ¿sí? Pero usualmente los códigos son extendidos la forma tanto de ir como de volver, ¿sí? La encriptación. Dentro de la encriptación hay varias formas. Usualmente, como les decía, hay dos tipos básicos que son de clave privada y clave pública. De clave privada, vamos a ver un ejemplo, o sea, de hecho lo vimos al inicio, de un cifrado por sustitución, es decir, simplemente vamos a reemplazar caracteres uno por uno. El algoritmo RSA, ese va a ser lo más importante en este curso, que lo que usa es la idea, por ahora les escribo acá, la idea es que tenemos un mensaje, pero a ese mensaje le escribimos módulo, un producto de un par de primos, un par de números primos, y la idea es que encriptar el mensaje va a ser escribir el mensaje elevado, perdón, al revés, mensaje elevado a algún valor E. Acá voy a llamarle mejor E mayúscula por la función. Elevar a un exponente, pero igual, módulo PQ. Y sabemos que elevar a un exponente tiene su inverso. Su inverso usualmente es el logaritmo, ¿sí? El inverso de una función exponencial. Pero calcular el logaritmo es muy fácil en los reales. Pero lo que pasa es que acá cuando hacemos módulo un número, en realidad, equivalentemente a calcular el logaritmo, digamos, de n, equivalente a calcular el logaritmo, va a ser calcular otra exponencial. Por ahora no hay problema si no entienden qué es toda esta notación, si no han visto, si ya han visto, mucho mejor. Pero por ahora no hay mucho problema. Lo único que necesitaríamos es entonces, para que todo se cumpla aquí, si todo funcionara bonito, es para que D de E de M sea igual a M. Esto lo único que necesitamos es que D por E sea 1. Y en PQ. Y entonces la idea básica aquí va a ser que todo el mundo
va a conocer la E, pero yo me guardo la D, el P y el Q. ¿Sí? Todo el mundo conoce incluso el producto de P y Q para poder calcular esto de acá. Pero nadie sabe cuánto vale P, cuánto vale Q, ni cuánto vale D. Y en eso básicamente se basa la seguridad, en que no podemos factorar un número de forma simple. Pero bueno, eso vamos a hablar con más detalle luego. Cuestiones de curvas elípticas son otro tipo de encriptación que usa cuestiones de álgebra abstracta mucho más avanzados. Y sí, usa cuestiones de álgebra abstracta más avanzadas que por ahora obviamente con lo que vamos a ver no vamos a entender mucho, pero vamos a entender las ideas. Y hay otros algoritmos que son como un poquito más rebuscados, que vamos a hablar un poquito de eso. En cuanto a la validación, lo usual ahora son esas cuestiones de firmas electrónicas, que la idea es como buscar en directorio telefónico una abreviatura. Si quieren otro ejemplo sencillito de algo así como una firma, sería algo como, perdón, hay algo en el chat. Las curvas elípticas las usa WhatsApp, creo que sí. Sí, porque eso es para cuestiones de extremo a extremo. O sea, más bien privadas. Bueno, la validación, una forma bien simple, digamos, de validar algo sería como una abreviatura, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo los nombres de países. ¿De qué países nomás hay gente aquí? De Ecuador. Pero mi forma de escribir va a ser así, ¿sí? Digamos, Ecuador. Mi código, entre comillas, o mi traducción a una forma más corta para validar, va a ser toda la gente de Ecuador tiene que escribir las dos primeras letras y la última del nombre del país. Entonces, para yo verificar que es alguien de Ecuador, me tiene que escribir SR. ¿De qué otro país hay? Pueden escribir en el chat para hacerle más interesante, un poquito más interactivo. México, entonces escribiríamos MEO. No les escribo la abreviatura original, ¿no? La clásica. Perú, Perú, Colombia. Vamos a hacer sin acentos, ¿no? PEU, Colombia. Si usamos este tipo de, entre comillas, firma, deberían escribir COA. Estados Unidos. Buenas. Estados Unidos. Pero según lo que les dije, va a ser las dos primeras letras y la última letra. Es S. Guatemala. Bueno, esa da lo mismo escribir las tres primeras que las dos primeras y la última. Bolivia. Ahí todo en mayúsculas, ¿no? Y creo, Chile. ¿No? ¿No me comí alguna? ¿No me salté a alguien? Ya. Creo que ahí está de todos, pero veamos qué es lo que podría pasar en este caso. República Dominicana. Dominicana, que sería R, E y la A al final de Dominicana. Sí, pero veamos. Honduras. Qué bien esa publicidad de la Asociación de Matemáticas. Bueno, pensemos en algo. ¿Qué pasaría si tengo a alguien de Alemania, por decir algo, y de Albania? ¿Cuál sería mi código para las dos? O Australia y Austria.
No, sí aplica. Digamos, esta es justo la idea de que la función de hash o la de validación, tanto para Alemania como para Albania, sería ALA, ¿verdad? O sea, aquí tenemos como que un posible conflicto, tanto aquí como en Austria y Australia, como bien pusieron. En los dos casos debería escribir AUA, ¿sí? Entonces, ojo, si se fijan a partir de esto, es que en estas funciones de validación o de hash, no necesariamente a partir de, si alguien me escribe como validación AUA, yo no sé si vino de Austria o de Australia, pero sé que no vino de Chile, ¿ya? Esa es más o menos la idea. Como les digo por ahora, esta va a ser la pequeña introducción de ese lado, ¿sí? Y vamos ahora a hablar de la idea de la encriptación y todo eso. Entonces, como necesitamos funciones que sean de algún modo fáciles para encriptar, difíciles para desencriptar, o sea, necesitamos funciones biyectivas, pero que la inversa sea difícil, no vamos a trabajar en los reales. Entonces vamos a trabajar en los enteros, pero con propiedades un poquito extrañas para los que no han visto. Bueno, vamos a añadir una página. Y vamos a... Solo espérenme un ratito, si... Ya. Bueno, vamos a ver en el... Se me fue. Se me fue lo que les iba a decir. Ah, en Google Drive están subidos un par de libros, ¿sí? Lo que vamos a aprender sobre teoría de números y encriptación, básicamente es lo que está en el libro que dice Teoría de números para principiantes. Y vamos a ver el capítulo 2, casi todo, el capítulo 4, casi todo, y el 6, que es el que justo habla de la encriptación. Sí, los otras partes son como cuestiones más técnicas de teoría de números con análisis y cosas así, que es bonito, pero que por ahora no vamos a verlos. Igual, en el otro libro en el que está como 135 notes y algo así, son las notas de curso de un curso de primer semestre en la Universidad de Waterloo, en donde les enseñan tanto cuestiones de lógica matemática como un poquito de esto. O sea, les dan esto como aplicación del curso de lógica matemática. Y de ahí está otro libro que es como ya en general de criptografía un poco más avanzado y todo. Pero básicamente vamos a seguir el que dice teoría de números para principiante, el capítulo 2, 4 y 6. Entonces, vamos a comenzar ahora con el capítulo 2 y vamos a hablar por hoy un poquitito, ¿sí? Porque quedan 15 minutos y el jueves sí nos centramos a seguir hablando de esto. Denme un minutito. Por ahora les voy a copiar de acá. Open Word. Lo malo es que los controles se me montan del Open Board y del Zoom. Salen uno encima del otro. Bueno, vamos a hablar del el tema básico de hoy. Va a ser divisibilidad. Es un tema bien sencillo, ¿sí? Que en el fondo ustedes lo conocen en cierto modo desde la escuelita, ¿sí? Desde la escuela primaria. Divisibilidad. Dado dos números enteros, ojo, enteros, decimos que
un número divide al otro, o sea, n es factor de a, o a es múltiplo de n, o n divide a, si hay otro entero, k, tal que multiplicado por n me da a. La notación es usualmente esta, con una barrita vertical, ¿sí? No es una barra diagonal como dividir, ni una barra diagonal en el otro sentido, ni un backslash, como cuando uno hace diferencia de conjuntos. Aquí hay una pregunta. Sí, justamente voy a hablar de eso. Entonces, ¿cómo vemos que algo... Veamos. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es divisor o no de otra cosa? Acá tengo un ejemplito bien simple, una función de una línea, que me retorna si es divisor o no de un número de otro. ¿Sí? Dentro del curso, en general, les voy a pasar este código así pequeño en Python y les voy a compartir en el Google Drive algo que se llaman Jupyter Notebooks, que son escritos como está aquí. Si se fijan, tiene una partecita en texto, que básicamente es como escribir un documento en LaTeX con un poco menos de formato. Y un bloque para hacer cosas bien sencillas en Python. Que de todos modos le escribo en Python porque, digamos, ahí es más fácil que el Jupyter Notebook trabaja por defecto en Python. Hay cómo cambiarle a que trabaje en otros lenguajes, pero en principio no vamos a usar tanto la parte de programar. O sea, si yo les digo alguna cosa, intenten programar, ustedes pueden programar como quieran y me pueden hacer preguntas aparte en cualquier lenguaje, no hay problema. O sea, siempre que yo medio entienda también el lenguaje, ¿no? Pero la mayoría son bastante similares, o sea, salvo alguna sintaxis rara como lo típico de que en unos hay que poner punto y coma, en Python hay que poner tabulaciones y cosas así, más o menos se entienden. Bueno, dejando eso de lado, como de todos modos, aquí no vamos a programar tanto porque igual no sabía quiénes de ustedes programan, quiénes no y todo eso. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles las funciones aquí y yo les voy a ir explicando lo que está hecho. ¿Sí? Entonces acá simplemente hago un es divisor y me dice, en Python y en realidad en C también usan esta misma cosa, el operador que uno escribe como porcentaje, en realidad es el residuo módulo, o sea, cuando dividimos A para N, ¿cuánto nos sobra? No cuánto nos da, sino cuánto nos sobra. O sea, 14 para 3, el resultado es 4 sobrando 2. El 2 es lo que se escribiría aquí. ¿Sí? De eso vamos a hablar con más detalle la próxima clase, que justo vamos a hablar de ese algoritmo, a demostrar que todo está bien, que funciona bien, etcétera, etcétera. Pero por ahora básicamente decimos, bueno, si no sobra nada es porque fue múltiplo. Entonces así es como podríamos hacer una función en Python simple para decir que algo es divisor de otro. Observaciones o propiedades bien simples. Comencemos por las propiedades que justo, no sé quién era que escribía, Claudio Flores, y no hace falta decir quién es diferente de cero, Montserrat. Justo de eso vamos a hablar aquí. ¿Sí? Propiedades. Todo número tiene al menos dos factores. Todo número entero. Bueno, casi todos. Ahí sí. Ahí sí debo decir, salvo el cero que... Bueno, sí es posible trabajar, sí, exacto. Sí, como observación. O sea, puedo compartirles el Jupyter Notebook y yo les voy a escribir digamos, el código en Python, pero si ustedes quieren hacer su propio código en el mismo Jupyter, pueden como cambiarle a la opción a que en lugar de compilar eso como Python, les compile como C++ o como MATLAB
etcétera, etcétera. Y eso ya sería al gusto de cada uno, al que más se acomode. Pero en principio va a estar en Python. Ya. Perdón, David, que te interrumpa un ratito. Sí. A los participantes les pedimos que por favor enciendan sus cámaras ahí para irles conociendo un poco. Ya. Dale. ¿Ya me queda poco tiempo? Sí, ya. Bueno, vamos a hablar las propiedades y ahí cortamos para hablar todo el resto luego. Ya, gracias por el comentario, Rubén. Bueno, igual si tienen alguna pregunta pueden tranquilamente interrumpir en algún rato, pero sobre todo en el chat creo que es lo más fácil para irles leyendo. Propiedades. Lo primero, para todo entero, tiene al menos dos divisores. Casi. Menos A es divisor de A y A es divisor de A. Ojo, entonces diría el 5 es múltiplo de menos 5. ¿Por qué? Porque menos 5 por menos 1 me da 5. ¿Sí? Otro, para todo A entero, A divide a 0. Y tenemos más preguntas en el chat. Bibliografía, sí, justamente les dije, les subí el archivo que dice Teoría de Números para Principiantes que está en el Drive. Ese creo que es el más simple, si no cualquier otro libro que diga que sea de Teoría de Números. Pero ahí es el capítulo 2, 4 y 6 los que vamos a seguir. El 1 queda como ejercicio para ustedes que repasen ese tipo de cosas, que son cosas sencillas de principio de inducción y cuestiones básicas de matemática para hacer demostraciones. La segunda propiedad es esta. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque menos A por menos 1 es igual a A, y eso también es igual a A por 1. Y de la misma forma también para todo A en Z, todo entero, cumple que 1 divide A y menos 1 también divide A. Gracias, Vivi, por compartir el link. En particular, ahí ya tenemos la respuesta a lo que decía Claudio, creo. 0 divide a 0. Sí, 0 divide a 0. Y cualquier otra cosa divide a 0. Pero 0 no divide a nadie más. Al único número que divide el 0 es al 0. Es decir, de hecho, vamos a tratar de terminar con eso. Hay un par de propiedades acá bien simples. A, B, C, enteros. Si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Veamos por qué. Sí, los otros, acá arribita ya escribí la justificación. La del 0 es clara, ¿no? Porque A por 0, sin importar quién es A, es 0. ¿Sí? Y el 0 es entero. Veamos. Si A divide a B, vamos a traducir esto, a codificar. A divide a B significa que existe algún K entero, tal que AK es igual a B. Voy a acabar de escribir esto y después respondo la pregunta del chat. Si ahí había. B divide a C, existe un M entero, tal que B por M sea igual a C. Pero entonces, puedo simplemente sustituir. Acá tengo B, pero B es A por K. Entonces escribo A por K por M es igual a C. ¿Y qué es lo que sabemos? K y M son enteros y sabemos una propiedad bien simple de los enteros. Si multiplicamos dos enteros, obtenemos también otro entero. Ojo, eso es importante. O sea, en la definición decimos que tiene que ser entero. ¿Sí? Si no es entero, no funciona.
Es como si yo les digo, ¿tienen abuelita? Y me dicen, sí, tengo abuelita, pero muerta. De algún modo no cuenta, ¿sí? Entonces es lo mismo acá. Tiene que, para decir tengo abuelita, tiene que estar vivo, ¿sí? Yo no tengo abuelita, está muerta. Sí, el 0 divide a 0. 0 por 3 es 0. 0 por 5 es 0, etc. Lo que no podemos hacer es dividir para 0. Eso es otra cosa. ¿Sí? Que eso vamos a hablar justamente en la clase del jueves. Con más detalle. Ya, esta es otra propiedad. La otra propiedad, que es la más importante de hoy, se llama divisibilidad de combinaciones enteras. ¿Sí? Y dice esto. Si A divide a B, A divide a C, y tenemos dos números enteros cualquiera, sin importar quiénes sean, entonces A divide a una combinación lineal. Si han tomado álgebra lineal, saben que es una combinación lineal, si no, igual. Es simplemente la suma de productos de cosas de ahí con escalares. Nuestros escalares aquí, por eso decimos combinación entera, son enteros, y vamos a ir multiplicando cada uno con cada uno. Entonces A divide a BX más CY. ¿Esto por qué? La demostración es bastante sencilla. A divide a B significaría que existe un K entero, tal que AK es igual a B. A divide a C significaría que existe un M entero. Sí, pueden usar la letra que quieran, alfa, beta. A, M es igual a C. Y entonces hacemos lo mismo que antes. ¿Qué es BX más CY? Simplemente reemplazamos. Esto es BX es AKX y CY, C es AM, entonces esto es AM, Y. Y esto, bueno, esto sabemos que podemos factorar el A. KX más MY, creo. Si me equivoco en esas cosas de factorar y cosas bien simples, me tienen que decir, ¿no? Bueno, y aquí, ¿qué es lo importante? Ya logramos escribir como el BX más CY como producto de A por algo. ¿Qué es lo que nos falta ver? Que ese algo esté vivo, o sea, que funcione realmente. Es decir, esto es entero. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí. Porque cada número es entero, si multiplicamos enteros nos da enteros, si sumamos dos enteros nos da un entero. Ejercicio para ustedes. Por cerradura. Exacto, la cerradura tanto para la suma como para el producto. Ejercicio. Generalicen esto, es decir, si A divide a x1, A divide a x2, etcétera, A divide a xk, entonces A va a dividir a R1, x1, más R2, x2, etcétera, más Rn, Rk, xk, y esto sin importar cualquier R1, R2, Rk enteros. K y M tienen que ser únicos aquí. Para este caso, al final, a fin de cuentas, sí van a ser únicos, pero no es el mismo K y el M siempre, digamos. O sea, el K es un valor, M es otro valor y dependiendo del ejemplo vamos a tener cosas distintas, pero no, pero en el fondo, dado el A y el B, obviamente tendrían que ser únicos porque hay un solo número que va a satisfacer. Pero ya cuando multiplicamos y las otras cosas, por ejemplo, si tenemos un número, podemos escribir como producto de otros de varias formas, ¿no? Entonces, ¿por inducción se prueba? Sí, se puede probar por inducción o se puede probar casi directamente, digamos, como en el sentido de álgebra lineal, viéndole como una combinación lineal.
Veamos el... Déjenme ver para acabar con los otros resultados que me interesan por hoy. Sí, este resultado es importante. ¿Cuánto tiempo me queda? Nada, ya. El otro resultado importante por hoy va a ser que, bien simple, para todo A, B entero, A divide a B, si A divide a B y B divide a A, entonces no podemos decir directamente que los dos son el mismo, porque cada número dividía también a su negativo. Pero si estamos en n, o sea, solo los no negativos, naturales, incluidos el 0, con 0. ¿Sí? A veces no le cuentan el 0 como natural, yo qué sé. En los naturales, entonces sí tendríamos que A divide a A divide a B y B divide a A. Como ya los dos, o sea, no podemos tener el positivo y el negativo a la vez en los naturales, entonces ahí sí tendríamos que A es igual a B. ¿Por qué les doy todo esto? Porque en principio, con todas estas cosas de aquí, estas propiedades, acá tenemos esta propiedad de acá, nos da la reflexividad. Todo número se divide a sí mismo. Esta de aquí es la transitividad. Reflexiva. Esta es la simétrica. Y, perdón, ¿qué hago? Esta es la transitiva. Y la de abajo, solo cuando nos restringimos a los naturales, esta es la antisimétrica. Y si una propiedad cumple las tres condiciones a la vez, significa que los naturales con esta relación barrita de ser divisor es un orden. Es un conjunto ordenado, diríamos. Conjunto ordenado. Solo porque es más corto, en inglés usualmente les llaman POSET, por Partially Ordered Set. Y en cambio, Z, con la divisibilidad, es preorden. Preorden entonces significa, de paso, que cumple la reflexividad y transitividad, pero no necesariamente la antisimetría. Eso creo que es creo que ahí podemos quedar por hoy. Obviamente, sí, es orden solo parcial. Eso vamos justamente a tratar de verlo. La clase del jueves. Si tienen alguna pregunta, creo que, bueno, los pueden dejar en los medios que quedó Lazo, como en los grupos de WhatsApp o de Slack, creo que se llama. O subir al Drive alguna pregunta que tengan. Nos vemos el jueves. Gracias a todos. El enlace del Drive les enviaron por correo todos y también más arribita en el chat, Vivi les envió el enlace al Drive también. Bueno. Sí, gracias a todos. No se olviden el jueves a las 2 de la tarde, hora Quito. Y los links ya se le enviaron oportunamente a los correos y al WhatsApp. Muchas gracias a David por la clase de hoy y eso ha sido todo. Gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Te bendiga.